Nuestra siguiente ponencia es políticas públicas enfocadas al sector electrónico en nuestro país, y para esto hemos invitado al licenciado Juan Díaz Mazadiego, quien es director general de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Juan es una persona con la que hemos trabajado mucho en la Cámara, nos ha ayudado mucho, todos ustedes los del sector electrónico lo conocemos, y cuando hemos tenido alguna problemática en el sector, pues hemos acudido y hemos recibido buena respuesta. Juan ha transitado en la Secretaría de Economía, tiene diversos puestos y es un gran conocedor del sector del comercio exterior. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Y adelante, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias a la Canietti por esta invitación a su convención anual. Vamos a platicar de diversos temas que tienen que ver con un tema de los actualmente llamados modernos en los tratados de libre comercio, que es el tema de facilitación comercial. Y al final vamos a tratar un tema que yo creo que es relevante para el sector, que es un tema de moda, que son las implicaciones de la reforma fiscal en los esquemas de importación temporal en particular. En esta administración, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como uno de los objetivos principales lo que se llama la democratización de la economía. Y por democratización de la economía, lo que se quiere decir es que los programas de la Secretaría, los programas del gobierno federal, lleguen cada vez a más empresas, a más personas, y que tengamos una vocación de mirar hacia el mérito de los proyectos y no simplemente hacia el cumplimiento formalista de alguna regulación. Es decir, tradicionalmente los programas de todo tipo, incluyendo los de comercio exterior, están hechos para un sector que tiene capacidad de interlocución con el gobierno federal, que tiene la capacidad de hacer notar sus necesidades, sus problemáticas, y estos sectores son escuchados por el gobierno federal y son incorporadas sus preocupaciones en lo que llamamos coloquialmente los programas. Sin embargo, tenemos un sector un poco invisible, poco atendido, que de no empezarlo a atender, lo único que estamos perpetuando es que el tema, por lo menos de comercio exterior, va a ser el mismo para los mismos. Y el hecho de pretender incorporar nuevas empresas, nuevos proyectos a nuevos emprendedores, de lo que trata es de hacer un pastel mucho más grande. Así como en temas fiscales se nos dice que hay que incrementar la base gravable, en el tema de política industrial, en el tema de comercio exterior, hay que incrementar la base de la planta industrial, la base de la planta productiva, la base de la planta de emprendedores y de exportadores. Esa es, en el tema económico, en el tema productivo, la columna vertebral del Plan Nacional de Desarrollo. La relevancia del comercio exterior no es menor. La gran mayoría de las empresas que están aquí representadas tienen un alto componente de participación en el comercio exterior, y vemos que actualmente su participación en el TIB ronda el 70%. ¿No avanza? También vemos cómo a lo largo de los años la estructura de las exportaciones mexicanas ha tenido un cambio importante. Lo que hace 20 o 30 años era irrelevante, como era la participación del sector industrial, teníamos una economía y unas exportaciones
muy petrolizadas. Esta razón se ha invertido y hoy la participación del aspecto petrolero en las exportaciones industriales del país es relativamente baja en comparación con la industrial. ¿Hacia dónde lo...? ¿No? Si alguien le puede mover nada más a dedo. No, pero para atrás, varias para atrás. Ahí. De la misma manera, la participación de los sectores exportadores también ha cambiado drásticamente. Por arriba de la barra horizontal vemos la evolución de lo que se llama sectores innovadores o sectores de alto contenido tecnológico. Estamos viendo el sector automotriz, aeroespacial, evidentemente el sector electrónico. Y por debajo de la barra horizontal lo que estamos viendo es lo que llamamos tradicionalmente sectores tradicionales. Estamos hablando de calzado, estamos hablando de textil, de confección. La siguiente, por favor. También estamos viendo cómo la estrategia del gobierno federal, una estrategia que fue definida hace algunas décadas, una estrategia de apertura tanto multilateral como bilateral, ha resultado en una diversificación interesante de nuestro comercio exterior. Tradicionalmente, y sigue siendo Estados Unidos de América el socio principal, el socio estratégico, sin embargo se ha logrado ir diversificando cada vez más esa composición de exportaciones hacia otros países socios comerciales. La siguiente, por favor. Desgraciadamente, pues esto no es suficiente. Desgraciadamente, la movilidad, la agilidad y la competitividad que sectores como este, que son altamente competitivos, requieren de un apoyo por parte del gobierno en muchos aspectos. El que a nosotros compete es básicamente el regulatorio de comercio exterior. Desgraciadamente, lo que tenemos hoy en día es, no obstante avances importantes en materia de regulación, en materia de mejora regulatoria, el esquema sigue estando muy complicado. Ya para aquellos que están más involucrados en temas de comercio exterior, en la operación del comercio exterior, les puedo decir que tenemos 10 regímenes aduaneros. Ahora, con motivo de la reforma fiscal, nos damos cuenta que hay 4 regímenes aduaneros que tienen que ver con el tema de diferimiento del pago de impuestos de importación. Y la pregunta es, ¿para qué queremos tanto régimen aduanero que más o menos sirven exactamente para lo mismo? En el tema de reglas de comercio exterior, la suma de las reglas dedicadas al tema de comercio exterior por parte del SAT y por parte de la Secretaría de Economía da más de 500. Desgraciadamente, estas reglas son complejas, te llevan de la mano en la operación al establecerte condiciones muy específicas, muy particulares sobre el cómo realizar una operación o el qué operaciones sí se pueden y la forma en la que se deben de realizar, y la complejidad regulatoria que se traduce en costos para ustedes es mayúscula. La siguiente, por favor. De ahí que lo que está proponiendo la Secretaría de Economía como algunos de los elementos para construir una agenda de facilitación comercial, versa principalmente en 5 aspectos. El primero, que es de información como bien público, la ventanilla única, la consolidación de la ventanilla única, el fortalecimiento de los esquemas de interlocución con el empresariado, el fortalecimiento y consolidación de los esquemas de control de exportaciones y el de transparencia y rendición de cuentas. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de información como bien público, debemos considerar que desde hace también algunas décadas, particularmente cuando se empezaron a instrumentar medidas en materia de mejora regulatoria, de desregulación económica, nos dimos a la tarea de explicitar toda la regulación y hubo campañas intensas para comunicarle a las empresas que aquello que no estuviera publicado en el diario oficial
no debería ser cumplido. Aquellos trámites que no estuvieran registrados en un registro que coordina la COFEMER tampoco podrían ser exigibles. Entonces, sí sirvió bastante esto, nos ha puesto en un estatus en donde la gran mayoría de la regulación que ustedes deben cumplir ya está publicada en el Diario Oficial, pero hasta ahí nos hemos quedado, nos estacionamos en eso. Ahora lo que se pretende buscar, y no es invención nuestra, simplemente la tendencia internacional nos lleva para allá, es hacia establecer la información en un lenguaje mucho más asequible para el ciudadano, en donde no simplemente nos conformemos con bibliotecas electrónicas de publicaciones de acuerdos y decretos y reglas y tratados en un portal oficial, sino que además podamos empezar usando las tecnologías de la información modernas, usando las potencialidades que nos dan las tecnologías de la información, usando herramientas modernas que nos permitan asociar esta información ya de manera práctica para aquellas empresas que no tienen la posibilidad de llegar a un despacho de consultores, a un despacho de abogados, a un agente aduanal. Creemos que gran parte de lo que inhibe a las empresas pequeñas y medianas para acceder o para acercarse al tema de comercio exterior, que dicho sea de paso es bastante elitista. Tenemos empresas que realizan operaciones de comercio exterior que no exceden las 70,000. Pues ¿por qué? Porque si soy empresa pequeña y le pregunto a un agente aduanal o a un despacho de consultores, de entrada me van a cobrar por esa sola consulta, cuando yo apenas quiero saber qué tanta posibilidad tengo de que mi proyecto, mi producto, lo pueda exportar. Y ni siquiera si lo puedo exportar, sino suponiendo que quisiera exportarlo, ¿con qué regulación debo cumplir? No es algo sencillo. La siguiente, por favor. En el tema de la ventanilla única de comercio exterior, pues yo creo que este proyecto merece un reconocimiento especial a ustedes, al sector de tecnologías de la información, toda vez que los desarrolladores son una empresa que entiendo se encuentra entre sus agremiados y nos habla, no obstante algunas fallas que de repente ocurren, nos habla realmente del gran potencial que tiene nuestra industria, la industria desarrollada en nuestro país en el tema de tecnologías de la información para las grandes ligas. Este tema, el ejemplo de la ventanilla única de comercio exterior, no es más que un reconocimiento, más que hacer patente las capacidades de nuestra industria en México para las grandes ligas. Ya quisieran muchos países que están rankeados en estos temas en lugares, en posiciones más avanzadas que la nuestra, tener una ventanilla única como la que tiene México. La próxima semana tenemos un evento de ventanillas únicas latinoamericanas. Vienen países de Latinoamérica y el Caribe a ver, entre otras cosas, la operación real de la ventanilla única de comercio exterior mexicana, que no es un esquema de interoperabilidad, no es un esquema de interconexión, es un esquema en donde opera todo en una sola base de datos y de ahí se interopera y se intercomunica con otras herramientas. Las operaciones que hoy realizan en la aduana ya no son con papel, ya son, los verificadores revisan tabletas y en las tabletas que le fueron proporcionadas tienen el expediente, ya no hay un tema de negociación entre empresa o entre operador o gestor de la operación con los empleados de la aduana, porque todo el expediente, lo que la empresa realmente presentó, está en un archivo electrónico, en un expediente electrónico en poder de la aduana, del gobierno mexicano. La siguiente, por favor. Desgraciadamente también hemos perdido capacidad de interlocución y por lo tanto rapidez en la forma en que como gobierno debemos reaccionar con ustedes, porque aparte de estos eventos y aparte de que bueno, cuando organismos empresariales como la Canieti o empresas nos buscan para plantearnos una problemática y les escuchamos, la realidad es que requerimos un esquema de interlocución mucho más dinámico que nos permita poder administrar, poder gestionar
las inquietudes de ustedes de una manera mucho más oportuna. Comercio exterior básicamente es oportunidad y en la medida que no les podamos responder de manera oportuna, no sirve de mucho lo que podamos hacer con ustedes. ¿Qué significa esto? En concreto, muchos de ustedes, quizás no todos, conocerán o habrán conocido lo que fue el COMPEX de hace mucho tiempo. Desgraciadamente, la falta de capacidad de entender la herramienta hizo que esto pues, se fuera quedando ahí como letra muerta, que se fuera quedando en algún armario, y era un esquema muy eficiente de interlocución con el sector privado. Originalmente el formato era reuniones presenciales en donde se llevaba a 15 a 20 funcionarios públicos a recorrer el país tratando de solucionar a las empresas la problemática in situ, pero esto, número uno, pues no hay presupuesto que dé para esto, y número dos, de nuevo, con instrumentos como las tecnologías de la información modernas son innecesarios. Y no estamos hablando de esquemas tipo videoconferencia, digo, tampoco es eso lo que pretenderíamos, sino simplemente un esquema que permita a las empresas, a los organismos empresariales, subir su inquietud, su consulta, su queja, su problemática, y que fuera totalmente pública el seguimiento que el gobierno federal, cualquier dependencia que sea la involucrada, le da a ese planteamiento de ustedes. Y que siendo totalmente público, transparente el cómo se está gestionando esa solicitud o esa queja o esa problemática, nosotros como dependencias del gobierno federal nos veamos empujados a dar una solución idónea, no a batear el problema, no a contestar lo que se nos pegue la gana, sino a contestar concretamente, aunque la respuesta sea negativa, de una forma adecuada a las pretensiones de ustedes. La siguiente, por favor. Este también es un tema, yo creo que de gran interés con ustedes, y platicábamos con Rogelio hace un rato sobre este tema en particular, y nos hace falta estrechar lazos y coordinación que yo espero en no más de un par de semanas estemos teniendo las primeras reuniones para platicar sobre este tema. Ustedes son el sector, el organismo que tiene mayor vínculo con el esquema de control de exportaciones mexicano. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando en términos generales para aquellos que no tengan mucho conocimiento de qué es el sistema de control de exportaciones. Hay mercancías de tipo industrial y no solamente industrial, también es software y estamos hablando de otros intangibles que pueden ser usados con fines bélicos por organizaciones criminales terroristas, y el objetivo es, aquí el planteamiento es que estos no puedan ser desviados. México a lo largo de los últimos 2 años se ha venido incorporando a 3 de estos esquemas. Uno de ellos tiene un alto contenido tecnológico, que es el arreglo de Wassenaar, y básicamente de lo que estamos hablando es del control, el seguimiento, la trazabilidad y el análisis de riesgo sobre la exportación, sobre el movimiento internacional de determinadas mercancías. Les decía, no solo son bienes de uso dual, bienes tangibles, industriales, sino también estamos hablando de software, estamos hablando de transferencia de conocimiento, y en una de esas estamos hablando hasta el de que un investigador en particular, un técnico de ustedes en particular, pueda o no viajar a otro país. Concretamente eso es de lo que estamos hablando. La siguiente lámina, por favor. Al día de hoy, como podrán apreciar en esta lámina, bueno, pues el principal usuario de este esquema es el sector representado por la Canieti. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el sistema de control de exportaciones? ¿Es nada más una regulación? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Para ponérselos en términos prácticos, el sistema mexicano de control de exportaciones o los sistemas internacionales de control de exportaciones lo que significan es que una vez que el gobierno de un país adopta una serie de prácticas, nos dan una especie de ISO, por llamarlo de alguna manera, y ese ISO reconoce que las prácticas instrumentadas por el gobierno mexicano y supervisadas por el gobierno mexicano permiten tener confiabilidad en que esos bienes están siendo
el comercio exterior de esos bienes está siendo gestionado de manera adecuada y que la probabilidad, dadas las prácticas instrumentadas tanto por las empresas como por el gobierno, la probabilidad de desvío de esa mercancía a manos que no deberían llegar es relativamente baja. ¿Qué significa esto? Como oportunidades para las empresas aquí presentes, que proyectos de altísima tecnología, aquí ya no estamos hablando de alta tecnología, digo, no sé ni siquiera si existe el concepto de altísima tecnología, pero bueno, dentro de la alta tecnología, el nicho de cosas que tradicionalmente no venían a las plantas de ustedes, porque las filiales o las matrices de ustedes, dada la regulación de sus países de origen, porque México no tenía instrumentada este tipo de prácticas, no les permitían que esas líneas de producción, esos proyectos o esos bienes fueran manufacturados aquí. Básicamente lo que significa el Sistema Mexicano de Control de Exportaciones, el que el gobierno mexicano haya accedido a este tipo de prácticas y de reconocimientos a nivel internacional, posibilita el que vengan proyectos de altísima tecnología y que además esto permita el empezar a generar sinergias tanto con la academia, con el gobierno y con la propia industria, y que esto facilite o acelere la transferencia de conocimiento en nuestro país. La siguiente, por favor. Y un tema que es básico y que también es de esos modernos que como que todos asumimos pero que no terminan de aterrizar, es el tema de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué doy en los programas, en los proyectos que se apoyan? ¿Qué doy? ¿A quién le doy? ¿Cuánto le doy? ¿Por qué le doy? ¿Qué no doy? ¿Y por qué no doy? ¿Sí? Todo eso, como gobierno, tenemos un gran imperativo en transparentar particularmente los instrumentos de comercio exterior, de qué sí estamos dando y qué no estamos dando y a quién se lo estamos dando. De repente el tema de beneficios en comercio exterior pareciera ser solo para iniciados, solo para algunos, y de nuevo, volviendo a este objetivo general planteado en el Plan de Ciudad de Desarrollo de la democratización de la economía, es fundamental el que podamos llegar hasta este nivel para que realmente esos beneficios permeen al emprendedor en general. La siguiente, por favor. Bueno, con la lámina anterior concluimos pues el esbozo de lo que la Secretaría de Economía estaría presentando en breve como una agenda de facilitación comercial que, si bien es transversal, creo que es muy claro que el sector eléctrico electrónico, de tecnologías de la información e incluso de producción de software, porque hoy ya no podemos considerar a estas industrias como del mercado interno, son industrias totalmente globalizadas, cualquiera de las que ustedes en la CANIETI consideran, tiene un alto impacto y una altísima participación el sector representado por la CANIETI. En el tema de la reforma fiscal, lo que están viendo proyectado es en qué va la reforma fiscal. Como ustedes saben, en este momento pues está en revisión en la Cámara de Senadores, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, y siendo el sector eléctrico electrónico, tecnologías de la información, un gran participante de las actividades de comercio exterior, el impacto que se veía venir hacia el sector, creemos que ha sido debidamente atendido, que se ha disminuido sensiblemente y que lo que hoy tenemos, al menos en el tema del impuesto al valor agregado, es algo que nos permitirá operar sin mayor problema. Básicamente lo que hace la Cámara de Diputados es que en el tema de los pedimentos consolidados, que dicho sea de paso para aquellos que no entienden el concepto de pedimentos consolidados, es que con un pedimento por virtud de la ventanilla única de comercio exterior mexicana, aquellas operaciones que están pasando por la aduana todos los días, seguramente de empresas como la de ustedes, se documentan en un solo pedimento mensual si es de importación o semanal si es de exportación. Con la modificación planteada originalmente a la ley del IVA, esto se iba a dificultar, por no decir que ya no sería posible realizarlo.
con lo que finalmente aprobado por la Cámara de Diputados y que actualmente está en el Senado, esto ya no será así. El tema de pedimentos consolidados se mantiene en los términos que ustedes conocen. En el tema de certificación, bueno, como saben, para poder gozar del beneficio del IVA, del no pagar el IVA, llámesele, como le llamamos todavía hasta el día de hoy, diferimiento de impuestos de importación, o llámese como se estará llamando a partir del 2015, que es el tema del crédito fiscal que se estará teniendo, que para fines prácticos estamos hablando más o menos de lo mismo. El SAT va a publicar una serie de reglas, criterios, procedimientos con el que deberán cumplir las empresas para acceder a una certificación que no es la que ustedes conocen que hoy administra la Administración General de Aduanas. Estamos hablando de una certificación diferente que estará siendo administrada en principio por otra área diferente a la de aduanas, y tendremos un año, una vez publicadas las reglas, para que el esquema de que a menos que se tenga la certificación se estará pagando el IVA en la importación temporal de sus insumos y de su maquinaria. Estaremos trabajando también de la mano con la Canieti en estos temas. Y por último, como otro esquema para facilitar o para hacer menos gravoso este nuevo tema del pago del IVA en las importaciones temporales, se establece un esquema de garantías. Principalmente se refiere la ley del IVA a las fianzas, para efectos de que ante el otorgamiento de una fianza por una entidad evidentemente autorizada por la Secretaría de Hacienda, exista la posibilidad de no estar desembolsando ese pago de IVA, que dicho sea de paso, en todos los casos, cuando las empresas realmente exportan, en todos los casos deberá ser devuelto. A grosso modo, esto es lo que tenemos en el tema de IMEX, importaciones temporales, que es más con un giro hacia el sector industrial dentro de la Canieti. Por mi parte, concluyo con esto mi participación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o aclaración sobre la misma o sobre algún otro tema que sea de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Aquí hay una pregunta, aquí hay otra pregunta. Adelante, Sergio. Sí, buenas tardes. Sergio Langarica, de Canieti Noroeste. Hace unos meses recibimos una consulta sobre la posible desgravación del arancel sobre televisiones. Hicimos el trabajo dentro de Canieti, todas las empresas se manifestaron, se solicita se mantenga al 15% como está actualmente. ¿Cuál es la posición o la respuesta de Economía al respecto? Primer pregunta. Y la segunda es, sí hay mucho interés por parte de la Cámara con relación a qué va a ser esa certificación y cuáles son los parámetros. ¿Qué rol podemos esperar de Economía en este proceso y cómo podemos trabajar en conjunto con Economía y el SAT para crear esas certificaciones? Claro que sí, muchas gracias, Sergio. Respecto a la primera pregunta, la de la desgravación de televisores, la Secretaría analizó la solicitud y la decisión de la Secretaría es mantener el arancel en los términos actuales. En el corto plazo, en el mediano plazo, no estamos viendo una nueva revisión en este tema, entonces el arancel se mantiene en el nivel que actualmente tiene. Respecto a la segunda pregunta, la de la certificación, pues mira, al final de cuentas, si bien la iniciativa en los términos aprobados por la Cámara de Diputados y que está siendo discutida en la Cámara de Senadores, lo que te establece es que las reglas serán publicadas por el SAT, tenemos una estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda, hay una mesa interna Hacienda-Economía que evidentemente incorpora el SAT para efectos de la definición del esquema. Nuestros compañeros de la Secretaría de Hacienda, el resto de la semana el resto de esta semana y la siguiente hasta el jueves estarán de tiempo completo abocados a la reforma fiscal en el Senado, a la aprobación, y será a partir de 2 viernes cuando estemos en posibilidad de sentarnos con ellos
para empezar a definir este perfil. Sin embargo, Sergio, estando tú en el tema de comercio exterior dentro de la Canieti, yo creo que sería muy relevante el que pudiéramos empezar a platicar cuál es el perfil o los perfiles de las empresas asociadas a la Canieti, que nos permitiera, cuando nos sentemos con la Secretaría de Hacienda, llevar ya una radiografía más puntual, mucho más clara, de qué es lo que un sector, que yo creo que nadie pone en duda que sea un sector serio, no es de esos sectores a los que se pretende combatir con la reforma fiscal, que podamos sentarnos con Hacienda ya con la claridad de qué tanto las propuestas de la Secretaría de Hacienda les impactan negativamente o no, y que nosotros podamos platicar con ellos adecuadamente sobre la forma en la que debiera instrumentarse la medida, entre otros sectores, con ustedes, ¿no? Gracias. Oye, pues perdón, pero aprovechando el viaje a la Secretaría de Hacienda, si también pudiéramos ver el tema, dos temas, el tema de IEPS en telecomunicaciones. Hoy las telecomunicaciones es un servicio público de interés general y por lo tanto no cabría pues la explicación de por qué ponerle un impuesto regresivo que lo que busca es detener el consumo del producto. Y el segundo también, históricamente, la larga distancia internacional y el roaming internacional han sido considerados como productos de exportación y por lo tanto no estaban sujetos a IVA. Más aún la UIT y otros acuerdos internacionales que hemos firmado lo establecen de esa manera. Sin embargo, Hacienda hace poco cambió, bueno, hace ya un par de años probablemente está cambiando el criterio, aunque muchos años se sostuvo esto, cambió el criterio. De hecho, estamos algunas empresas en juicios de lesividad contra Hacienda, y esto tiene un impacto internacional porque si yo le cobro el IVA a Estados Unidos o a Europa por tráfico internacional y por el roaming internacional, ellos van a hacer lo mismo. Y hoy que somos un país muy competitivo en lo que es, por ejemplo, roaming con Estados Unidos, es prácticamente el mismo precio, y eso ha fomentado el crecimiento, el crecimiento de ese sector, pues va a afectar fuertemente porque ellos también nos van a querer cobrar a nosotros cargos adicionales, ¿no? Entonces, aprovechando el viaje, pues si podemos acompañarte, nos encantaría. Claro que sí, y de hecho les pediría particularmente el segundo tema, si tuvieran alguna nota técnica sobre el análisis del punto, con todo gusto lo revisamos con ellos. Muchas gracias.